La Corte Interamericana, en la decisión del caso Emilio Palacio Urrutia, también conocido como el Universo, dio un paso muy importante en la protección de la libertad de prensa, porque dijo de manera clara dos cosas. Lo primero es que no se puede usar eh, el instrumento penal de la calumnia contra periodistas que han criticado a funcionarios públicos que han hecho manifestaciones sobre cuestiones públicas en ejercicio de sus funciones. En este caso se trataba del presidente de Ecuador, que había iniciado un proceso penal contra el director, los socios y precisamente el periodista que había escrito una columna, había logrado una condena de prisión y de una multa muy elevada. La Corte Interamericana consideró que no podía usarse entonces el instrumento penal contra este periódico y hizo una afirmación tajante en el sentido de excluir la utilización de dicho instrumento penal. Esto es un paso importante porque hasta la fecha la Corte había protegido la libertad de prensa, pero lo había hecho admitiendo que había que ponderar caso por caso. En esta sentencia establece una regla muy clara de no aplicación del instrumento penal eh, en estas situaciones. Puede haber otros instrumentos para lograr objetivos de protección de la honra, pero no el instrumento penal. En segundo lugar, en esta sentencia, la Corte se pronunció por primera vez sobre lo que en inglés se conoce como SLAPP, es decir, la utilización abusiva del derecho penal para intimidar a los periodistas. Esa utilización abusiva es considerada contraria a la libertad de prensa protegida por la Convención Interamericana. Este es un segundo paso muy importante dado por la Corte Interamericana. Podríamos decir que fue la estocada final a la utilización de la calumnia como instrumento por parte de funcionarios para intimidar a los periodistas o asustarlos con el derecho penal. En el caso de Emilio Palacio Urrutia, conocido como el Universo, el panel de alto nivel, conocido en inglés como el High Level Panel, presentó un amicus curiae, precisamente argumentando que no podía utilizarse el derecho penal como una herramienta eh, para intimidar a los periodistas por parte de funcionarios públicos. Y afortunadamente la Corte Interamericana dio el paso que acabo de mencionar. En una sentencia posterior, la Corte Interamericana continuó desarrollando este principio básico. Y quisiera resaltar, es el caso Barahona, decidido en 2022. Allí la Corte dio un paso adicional reforzando la exclusión del instrumento penal en casos ya no de calumnia, sino de injuria, lo cual amplía la protección a la libertad de prensa, pero en segundo lugar, reforzó la aplicación del control de convencionalidad. En el sistema interamericano, todos los jueces y fiscales de cada país o estado parte de la Convención Americana y de la jurisdicción de la Corte deben aplicar en cada caso concreto el control de convencionalidad precisamente para darle eficacia jurídica a la protección dada por la Convención Interamericana. Eso implica que cuando en el futuro se inicie una acción penal por parte de un funcionario público contra un periódico o un periodista por injuria o calumnia, el fiscal del caso no debe iniciar el proceso penal. De tal manera que cuando haya un uso abusivo del instrumento penal, el control está precisamente en el fiscal, que no debe darle curso a la denuncia penal. Si llega a dárselo, le corresponde al juez competente excluir la aplicación del instrumento penal
precisamente ejerciendo el control de convencionalidad, como lo señaló la Corte Interamericana.